Dios les bendiga a todos, hermanos. Vamos a estudiar el día de hoy la palabra del Señor, abriendo nuestras Biblias en el libro de los Proverbios, el capítulo 6, y vamos a leer del versículo 27 al versículo 29. Y dice así la palabra del Señor: ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Esas son preguntas retóricas, hermanos, y la respuesta es no. La segunda pregunta dice: ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Y la respuesta cuál es, hermanos? No. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Verso 32, hermanos. Mas el que comete adulterio, dice, es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta, ¿qué dice, hermanos? Nunca será borrada. En el capítulo 11, hermanos, del segundo libro de Samuel, estuvimos hablando hace un par de semanas acerca del adulterio del rey David, ¿se acuerdan? Y vimos cómo Dios, en el capítulo 12, manda aproximadamente un año después al profeta Natán para confrontar a David con su pecado y para reprenderlo. Ahora, David en esa ocasión reconoció su pecado, dice: pecado contra Dios. Y según la ley de Moisés, hermanos, David debía ser muerto a pedradas por todo el pueblo junto con Betsabé. Sin embargo, sabemos que el profeta Natán le dijo que Dios había remitido su pecado, que Dios lo había, ¿qué cosa, hermanos? Perdonado. Ahora, el que David fuera perdonado, hermanos, no significa que fuera librado de las consecuencias que iba a traer su pecado. Son dos cosas muy diferentes y nos tiene que quedar claro el día de hoy la diferencia entre que Dios perdone nuestro pecado y que Dios quite las consecuencias que va a traer ese pecado. Son dos cosas diferentes. Por ponerles un ejemplo, en Génesis 2, Dios les había dicho, hermanos, que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieran, ciertamente iban a morir. Y sabemos, hermanos, que no murieron porque ese día Dios mató un animalito inocente. Hubo muerte ese día, hubo derramamiento de sangre, pero no fue de los culpables, fue del inocente, mostrando por medio de un símbolo a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aunque Adán y Eva fueron perdonados y no murieron como debían haber muerto, de todas maneras, hermanos, tuvieron que enfrentar, ¿qué cosa? Las consecuencias. Un día, no ese, pero un día, ellos murieron. Entró a la tierra la muerte, la enfermedad y el dolor como consecuencia de su desobediencia. Dios le dijo a la mujer en Génesis 3:16: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Eso, hermanos, es una consecuencia. Eva fue perdonada, pero la consecuencia le vino y no se puede quitar. Las mujeres cristianas, hermanos, se acercan a Dios, creen en Cristo, son lavadas, son perdonadas, son redimidas, son transformadas, pero cuando tienen hijos les va a doler. Y usted puede decir: ¿por qué me duele si Dios ya me perdonó? Dios ya te perdonó, pero no se quitaron
las consecuencias. Esa consecuencia pasó a todas las mujeres, sin importar, hermanos, si son creyentes o no son creyentes. Y le dijo Dios también: tu deseo será para tu marido, pero él se enseñoreará de ti. Otra consecuencia que pasó a todas las mujeres, sean creyentes o no. Ellas tienen el impulso de querer dominar al marido, pero el marido fue puesto por Dios como cabeza del hogar, y eso causa muchos problemas en todos los matrimonios, que son consecuencias del pecado. Adán, hermanos, Dios le dijo: maldita será la tierra por tu causa. Y ahorita, si sabemos, hermanos, de los terremotos que hay allá, en los que hubo en Turquía, yo me quedé en que iban 40,000 muertos. Los que hubo hace poquito en Ecuador, no sé si vieron las imágenes en internet, por ahí vi que dijeron que también había habido en Chile y en varios países orientales. El tsunami de esa vez de Japón, que se salió el mar y se llevó todo. Todas esas son consecuencias de que la tierra fue maldecida por causa del pecado de Adán. Las consecuencias siguen. Entonces, aunque todos nuestros pecados sean perdonados en Cristo, las consecuencias de vivir en este mundo caído de pecado y de maldad nos siguen afectando a todos. Otro ejemplo, hermanos: una persona que cuando era inconversa, cuando era incrédulo, tomaba mucho, y un día viene a Cristo y Dios lo perdona, y Dios lo lava, y Dios lo transforma, le pone su espíritu dentro de él, escribe en su corazón su ley, sus estatutos, sus decretos, y lo hace andar en sus caminos. Pero un día, hermanos, va al doctor y le dicen que tiene cirrosis, y se pone malo y empieza a vomitar sangre y tiene complicaciones y muere de cirrosis. ¿Qué pasó ahí? ¿Dios lo perdonó o no? Sí, pero las consecuencias del pecado, esas van a seguir. Un homosexual que vive en promiscuidad y que anda para aquí, para allá, y de repente viene a Cristo y se arrepiente y se reconoce como varón, y Dios lo limpia y lo transforma, y ahora lo ven vestido como hombre, hablando como hombre, pero pasado un tiempo resulta que se hace unos estudios y tiene SIDA y muere de SIDA. ¿Qué pasó? Tu pecado fue perdonado, las consecuencias no, esas no se quitan. Ahora, eso no aplica, hermanos, solamente para aquellos que pecaron antes de Cristo. Si ya estás en Cristo, y por ejemplo hay un banquero por ahí, cristiano, y un día es tentado y seducido, y resulta que lo convencen para transferir fondos de otras cuentas y hacer un fraude millonario, y los agarran, y él se arrepiente y se quebranta delante de Dios y se humilla y le pide perdón. ¿Dios lo perdona, hermanos? Sí, pero lo agarra la policía y lo meten toda la vida en la cárcel. Las consecuencias no se van a quitar. Y eso es algo, hermanos, que nosotros debemos estar conscientes a la hora de decir: ¿puedo hacer lo malo? Sí. ¿Dios te perdona? Sí. Pero vas a traer consecuencias que nada ni nadie van a poder quitar. Del mismo modo, hermanos, el rey David fue perdonado. Él debía morir, pero no murió. Murió un inocente en su lugar. Otra vez, igual que en el jardín del Edén, mostrándonos a Cristo Jesús, por quien nuestros pecados iban a ser perdonados. Pero las consecuencias de lo que él hizo no las iba a poder quitar, porque dice Gálatas 6:7
que nosotros no nos debemos engañar, que Dios no puede ser, ¿qué cosa, hermanos? Burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, llévense eso en su cabeza el día de hoy, todo, digan conmigo todo, hermanos, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dependiendo, hermanos, lo que nosotros hagamos allá afuera, es la vida en Cristo que nosotros vamos a tener. Búsquenme el segundo libro de Samuel, capítulo 12, y vamos a leer el verso 9. Segundo libro de Samuel 12, 9. Dios lo acaba de confrontar con su pecado por medio del profeta Natán. Dios le acaba de decir: ¿por qué me menospreciaste habiéndote yo escogido, habiéndote yo puesto por rey en Israel, y te habría dado mucho más? ¿Por qué me menospreciaste?, le dice Dios. Y el profeta Natán le dice que no va a morir. Pero fíjense lo que dice el verso 9. ¿Sí lo hallaron, hermanos? Segundo de Samuel 12, 9. Hay una disculpa a quienes nos escuchan en internet. Si escuchan un perro, no es de aquí, hermanos. Dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Ahora, yo te perdoné, dice Dios, no vas a morir, un inocente murió en tu lugar. Pero en el verso 10, hermanos, vienen las consecuencias que nada ni nadie le iba a quitar. Y dice la palabra de Dios: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuera tu mujer. Verso 11. Así ha dicho Jehová. Fíjense bien lo que dice, hermanos. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Cuál fue la primera consecuencia, hermanos, del pecado de David? La primerita que ya vimos, ¿cuál fue? La muerte de su hijo. La muerte del hijo que había tenido con Betsabé. La segunda consecuencia la vamos a ver ahí en el capítulo 13. Denle vuelta ahí al capítulo 13. Del mismo modo, hermanos, que cuando Adán y Eva pecaron, en el capítulo 3 y en el capítulo 4 inmediatamente vemos a Caín y Abel peleando, y a Caín matando a Abel. Aquí en el capítulo 12 vemos a Dios confrontando a David con su pecado, y en el capítulo 13 le van a empezar a David los problemas familiares entre sus hijos. Dice: aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Amnón, hermanos, era el primer hijo de David, era el primogénito, hijo de Ahinoam, una de las esposas de David. Y Absalón y Tamar eran hijos de David y de Maaca, otra de las esposas de David. De manera que Tamar, la hermana de Absalón, era también media hermana de Amnón. Y Amnón, hermanos, se había enamorado, según él, de su media hermana. Dios les había prohibido en la ley de Moisés
las relaciones sexuales entre familiares. Ayúdenme a buscar ahí, hermanos, Levítico capítulo 18, el verso 3. Dios les había prohibido todo esto a su pueblo, porque el pueblo de Egipto, de donde habían salido, y el pueblo de Israel, a donde iban, el pueblo de Canaán, practicaban esas cosas. Y fíjense lo que les dice Dios en Levítico 18:3. ¿Sí lo encontraron, hermanos? Fíjense: no haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasen, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andarán en sus estatutos. Es decir, ustedes no van a ser como los egipcios, donde vivieron, y ustedes no van a ser como los cananeos, donde van a vivir. Y eso nos habla, hermanos, de cómo Dios siempre quiere que su pueblo sea como diferente, santo, apartado. Si hablamos igual que los demás, y vemos lo mismo que los demás, y nos divierte lo mismo que los demás, y vamos a los mismos lugares que los demás, pues entonces se dudaría de que en realidad seamos un pueblo santo y apartado para Dios. Fíjense lo que dice el verso 6. ¿Qué era lo que hacían en Egipto y qué era lo que hacían en Canaán? Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. Y eso de descubrir su desnudez, hermanos, es un eufemismo que significa que ningún varón debía tener relaciones sexuales con ninguna mujer que fuera su pariente. Y aquí especifica en la lista, ustedes lo pueden leer de tarea: las hermanas, las hermanastras, la madre, las madrastras, las tías, las nietas, las nueras. Todas esas eran prácticas en Egipto y en Canaán, y Dios les dice: ustedes no. Ahora fíjense lo que dice el verso 9, hermanos: la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Es decir, está prohibiendo las relaciones entre medios hermanos. Y Tamar, hermanos, era la media hermana de Amnón. Pero Amnón, hermanos, Amnón no le importaba lo que decía la ley de Dios. Probablemente Amnón era uno de esos como los de nuestros tiempos, que creen en un Dios de puro amor y que creen que siempre y cuando las parejas se amen como ellos se aman, Dios lo aprueba. Porque Dios no está en contra del amor, porque Dios es amor. Entonces Amnón a lo mejor decía: pues dicen algunos que está mal, pero yo la amo, y como Dios es amor, yo no creo que Dios esté en contra de que yo tenga algo que ver con mi media hermana. Pregunta: aunque Amnón estuviera 100% convencido y el amor que él sintiera por su media hermana fuera real, ¿Dios aprobará esa relación, hermanos? No. Entonces, ¿de dónde sacan esa tontería de que mientras sea amor, Dios lo respalda? Porque Dios es amor. A Dios no le importa si es amor. Si tú estás enamorado de un perro y quieres tener relaciones con un perro, Dios no va a ver bien eso, porque es amor y Dios es amor. Esas son tonterías, mentiras, engaños de la serpiente, que tristemente ha engañado a muchos en las iglesias. Ahora, fíjense bien, en nuestros tiempos, hermanos, esta pudiera ser la razón de que muchos se escandalizaran, porque esto no es algo que sea bien visto, ¿verdad que no? Si usted le dice a un hijo: ¿sabes qué? Me gusta mi media hermana, te le va a decir: estás loco. Y la gente le va a decir: estás loco, estás enfermo, ¿qué te pasa? ¿Usted conoce a alguien que esté con su media hermana?
pues no es algo común y no es algo que se ve bien. Sin embargo, hermanos, estas relaciones entre medios hermanos están dentro de la misma lista en Levítico 18, donde aparecen las relaciones homosexuales. Fíjese lo que dice el verso 22. ¿Qué dice, hermano? Vamos a leerlo junto a las 3. 1, 2, 3. No te echarás con mujer como con varón. Es abominación. Y yo los invito, hermanos, como un reto a ustedes y a quienes nos escuchan por internet, que publiquen este versículo en su Facebook. No se avergüencen del evangelio. Defiendan la verdad, hermanos. Si no van a defender la verdad y se van a acobardar ahorita, mejor regrésense de una vez, porque se va a ir poniendo peor. Si vamos a ser valientes, vamos a ser valientes desde ahorita. ¿Qué dice Dios respecto a la homosexualidad y la comunidad LGBTQ+, y todas las letras que ya le han ido añadiendo? No te echarás con varón como con mujer, porque es una abominación. Y puede pensar una persona homosexual que está escuchando esto, pero si lo amo, ¿qué pasa si lo amo? Si Dios es amor y yo lo amo, entonces Dios no está en contra del amor. Pues déjame decirte que Amnón decía que amaba a su media hermana Tamar, y Dios prohibía y prohíbe ese tipo de relaciones. Todo aquel que diga que el versículo 22 no está vigente porque es parte del Antiguo Testamento, entonces está diciendo que se pueden tener relaciones también entre familiares. Yo les pregunto, hermanos, si me le pueden quitar tanto el reverb. Yo les pregunto, hoy en día, bajo la gracia, bajo el Nuevo Testamento, quienes hemos creído en Cristo Jesús, ¿nos podemos casar entre familiares? No. No se puede. No los oí, hermanos, ¿se puede o no? No. Porque a lo mejor nomás Susana piensa que no, y los demás a lo mejor están con algún primo. No se puede. Para Dios es una abominación, era una práctica pagana tanto de Egipto como de Canaán. Y las relaciones sexuales entre hombres tampoco están dentro de la misma lista. Dios le dijo a su pueblo que por practicar todas esas cosas, Dios juzgó a Egipto y Dios juzgaría a Canaán. Regrésense ahí, hermanos, a segundo libro de Samuel 13. Dice que Amnón estaba angustiado hasta enfermarse por Tamar. Amnón, hermanos, estaba obsesionado por Tamar. No era amor, era una obsesión. Estaba mal de la cabeza y todo el tiempo estaba pensando en Tamar, hasta como que se enfermó de tanto estar pensando. En eso se aparece en escena un amigo supuesto de Amnón, Jonadab. Y dice la palabra de Dios que era un hombre muy astuto, pero esta palabra astuto habla de la astucia de la serpiente, de una astucia maligna. Y lo nota como enfermo y le pregunta: ¿qué tienes? ¿Qué pasó, primo? Y llega el típico primo, hermanos, aquí. Era su primo. ¿Qué pasó, primo? Le dice: ¿qué tienes? Amnón, te veo como cansadón, como deprimidón. ¿Qué pasó? Y Amnón, hermanos, le dice: es que yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. No decía mi hermana, era su hermana. Pero él no decía yo amo a mi hermana, dice amo a la hermana de Absalón, mi hermano. Pues la hermana de tu hermano es tu hermana.
pero él no lo decía así. Y aquí, hermanos, el primo, en lugar de que le dijera: hombre, primo, ya está bien enfermote, como que su media hermana no ha visto lo que dijo Dios en la ley. Dios prohíbe esas cosas. Eso se practicaba en Egipto, en Canaán. Por eso Dios juzgó a esos pueblos. Y Dios quiere que nosotros seamos diferentes. Eso le habría dicho, hermanos, un buen amigo o un buen primo. Pero este no era ni buen amigo ni buen primo. Era de esos, hermanos, que casi no hay, de esos que aconsejan como si fueran el mismo demonio, hermanos. Y fíjese lo que le dice en el verso 5. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre te venga a ver, le dices: yo te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Imagínense el plan, hermanos, que le está diciendo el primo. Y ya ni siquiera le dijo para qué. Nomás le explicó: mira, dile a tu papá que le diga que venga aquí a la casa y que te prepare comer, porque estás malo y no vas a comer, pero vas a comer si ella te da. Y ya no hubo ni siquiera necesidad de que le dijera para qué la quería ahí en la casa. El primo lo sabía y Amnón también. Ahora, qué importante, hermanos, es que nuestros amigos, a quienes les pedimos un consejo, sean temerosos de Dios. Los amigos de nuestros hijos, hermanos, de nuestras hijas. Nuestros hijos y nuestras hijas pueden tener locuras en su cabeza, se les ocurren cosas que no debieran estar pensando, que saben que son malas, que no deben hacer, pero le preguntan a un disque amigo, a una disque amiga, a un primo, a una prima, y en lugar de que les digan que están mal de la cabeza, les dan por su lado. Y cualquier locura que se les ocurre: sí, está bien. Oye, prima, ¿qué crees? Que se me ocurre esto, que yo... Está bien, prima, aviéntese. Ahora, este maligno plan, hermanos, de hacer venir a Tamar con engaños, no era muy diferente del plan de hacer venir a Urías para que pasara la noche con Betsabé y creyera que el hijo era de él. No estaba muy lejano del plan de mandar una carta a Joab y decirle: ponlo enfrente de la batalla y cuando esté lo más recio, quítate de ahí. Es la misma maldad maligna que estuvo en David cuando lo estaba arrastrando su pecado y su maldad, y es la misma maldad maligna que está en ti y que está en mí, y que nos puede arrastrar a hacer cosas que ni nos imaginamos. Ahora, Amnón manda a llamar a su papá y le dice lo que le dijo su primo, y mandan a Tamar. David dice: ok, Tamar, ve, tu hermano está enfermito y quiere que tú le prepares algo de comer. Y ahí va esta pobre muchacha. Fíjense lo que dice en el verso 9. Ella llega, le cocina. Hermano, ¿cómo estás? Pues ya no se sospechaba nada, hermanos, es su hermano. Hermano, ¿cómo estás? Mira que estás malito, me dijo mi papá que viniera. Le prepara la comida, se la acerca, dice, tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer, hizo berrinche, hizo puchero y dijo: echen de aquí fuera a todos. Y todos salieron de ahí. Imagínense la maldad de Amnón, por consejo de su primo y por un pensamiento perverso en su cabeza. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando,
Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella, la agarró, la jaló y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Probablemente esta frase la dice como para escapar, ¿verdad? Dile al rey. Y ella sabía que el rey no se le iba a dar por esposa, pero era una forma de ella argumentar con ella: con él, no hagas tan vileza. Mira, me vas a hacer un mal, todos te van a ver mal a ti. Tamar le estaba hablando a Amnón como Dios nos habla muchas veces, pero cuando ya estamos encarrilados en nuestra maldad, hermanos, no lo escuchamos. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Aquí vemos, hermanos, la gran diferencia entre la resistencia de Tamar y la resistencia de Betsabé, de la cual en el capítulo 11 no se nos dijo nada. Tamar sí fue abusada, se defendió, primero argumentó, después se defendió, pero no pudo, y finalmente su hermano abusó de ella. Ahora, fíjense bien en la reacción de Amnón después de haber conseguido lo que quería. ¿Qué dice el verso 15, hermanos? Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con el que la aborreció fue más grande que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate, váyase para su casa. Dilo Luis Miguel, hermanos, cuando enamora a sus chicas. Estilo el mundo, hermanos. Estilo los jovencitos que le dicen a las jovencitas que las aman: yo te amo. Es que yo te amo, hombre, hasta me enfermo de tanto amor que te tengo. Pero ya después, hermanos, de que ellas cayeron en la trampa, las aborrecen con tan gran aborrecimiento que el odio con el que las odian es más grande que el amor con que las habían amado. No que estaba enamorado, hermanos. No que era amor. No, es que estoy enamorado de mi hermano. Y así las parejas homosexuales: no, es que yo lo amo. No es cierto. Ellos piensan que es amor. Los jovencitos que ahorita se ven en la escuela: es que yo lo amo, es que yo la amo. No es cierto. Es otro tipo de amor el que están sintiendo. Es un amor erótico nada más. Es la carne que los está jalando, pero eso no es amor. Ahora, tristemente, esto no pasa nada más entre los noviecitos de 13, 14, 15, 16, 17 años. Esto pasa entre los matrimonios que se casan, hermano. Yo he visto matrimonios 1 año y se juraron amor eterno y bailaron el vals y se veían a los ojos y se dijeron promesas en el micro: yo te voy a amar y te voy a cuidar, y la novia con una voz bien dulce: te voy a bendecir y el novio: yo prometo que ay, sí. Y luego después al año en los juzgados: tú y no, tú y que yo con qué me voy a quedar y que tú eres un tal. Y el odio, hermanos, con el que se odian 1 año después cuando se van dejando es más grande que el supuesto amor que dijeron que se tenían el uno por el otro. ¿Por qué? Porque no era amor. Porque el amor, hermanos, dice la Biblia, a ver si alguien se lo sabe, que el amor no deja de ser. Hay una canción por ahí de José José que dice que el amor acaba. ¿Sí la han oído? Paganos los caché.
Dice la Biblia, hermanos, que el amor nunca deja de ser. Esas personas que dicen, es que ya no te amo. No es que ya no me ames, es que nunca me amaste. Porque el amor nunca deja de ser. Y Amnón le dice, levántate y vete, júchila, ya no te quiero aquí. Y ella le respondió, no hay razón. Mayor mal es este que el que me has hecho, este de arrojarme. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Yo le dije a nuestra hermanita Mariana que viniera, ¿no vino? Para que le escuche, que le diga a don Agus que me lea esta partecita. Póngale una lucecita roja así de mucho ojo. Y en amor, díganle aguas. Aguas, porque están enfermos de amor según por ti. Y después hasta te mandan correr. Échame a esta como perro, hermanos. Échame esta. Ni siquiera le dijo mi hermana, ni su nombre, ni acompáñala. Échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Verso 19. Entonces Tamar tomó ceniza, la esparció sobre su cabeza, rasgó la ropa de colores de la que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Estas eran acciones de luto, hermanos, por lo que su hermano le había hecho. Y luego, como ella era hermana de Absalón, se fue a su casa. Absalón la vio que llegó gritando, con los vestidos rasgados, con tierra sobre su cabeza, y supo lo que había pasado. Le dijo, ¿tu hermano Amnón estuvo contigo? Y le dice, no digas nada, no te preocupes. Él se iba a encargar. Dice el versículo 21, fíjense, hermanos. Luego dice que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. ¿Pero qué hizo David, hermanos? Nada. Cuando vino Natán y le dijo la parábola de la corderita, le dijo, el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar con 4 tantos la cordera, porque así decía la ley. Ahorita que se da cuenta y descubre lo que su hijo le hizo a su hija, ¿qué hizo el rey David, hermanos? Nada. Nada más se enojó. Era su hija a la que habían abusado, y era su hijo, el primogénito, el aspirante al trono, quien lo había hecho. David se enojó muchísimo, pero David, eso no nos sirve de nada. Como papá no hiciste nada. O los tenía muy consentidos, hermanos, o su conciencia lo acusaba. Su pecado no le permitía juzgar a Amnón, porque dentro de la misma lista donde dice que no tomes a tu media hermana, también dice que no tomes a la mujer de tu prójimo. David había violado uno de esos mismos mandamientos de esa lista, y ahora que su hijo estaba haciendo lo mismo, David tal vez se sentía sin autoridad para decirle nada. Dice el verso 20, mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno. El 22. Dice, aunque Amnón había forzado a Tamar, su hermana. Dice que Absalón siguió la relación con Amnón como si nada. No se llevaba muy bien con él, pero tampoco se llevaba mal. No le dijo ni bien ni mal. Se encontraban, hey Amnón, ¿cómo? Hey. Y ya. Absalón, hermanos, creía eso que dicen algunos, que la venganza es un plato que se come frío. Absalón dejó pasar 2 años. Fíjense bien, nos vamos a ir hacia adelante en la historia. 2 años
en que Amnón y Absalón no se pelearon, no se dieron un encontronazo ahí, ni a grosería, ni nada. Dice que ni bien ni mal, pero en 2 años Absalón fue acumulando rencor, odio, amargura y deseos de venganza en contra de su hermano. Llegó el tiempo cuando se esquilaban las ovejas, y en ese tiempo se hacía fiesta, se hacía un banquete. Y Absalón va e invita al rey David y a todos sus siervos. Dice, vengan todos. Y David le dice, no, hijo, te vamos a hacer de carga a todos. Dice, mejor no. Y le dice, bueno, pues deja venir a mi hermano Amnón a la fiesta, aunque sea. Te haces el mayor y pues, para que nos eche ojo a todos. Y David dice, ok, yo y todos mis siervos no vamos a ir, pero van a ir todos tus hermanos, y todos los hermanos van a la fiesta. Dice el verso 28, y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miren cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo, herid a Amnón, entonces mátenlo y no tengan miedo. Yo lo he mandado. 2 años estuvo planeando este momento. Esfuércense pues y sed valientes. Todavía les habla como si les estuviera hablando de parte de Dios. Esforzaos y sed valientes. ¿Para qué? Para ir a matar a uno. David, hermanos, había hecho un plan maligno para que mataran a Urías y así poder ocultar su pecado. Amnón hizo un plan maligno para quedarse a solas con su media hermana y abusar de ella. Absalón hizo un plan durante 2 años para matar a su hermano Amnón. ¿Se fijan cómo el pecado de David afectó? Los pecados de David, hermanos, estaban siendo reflejados, estaban surgiendo en sus hijos. Lo que él había sembrado estaba saliendo en sus hijos. David, hermanos, emborrachó a Urías, ¿se acuerdan? Para que fuera y se quedara con su mujer. Absalón emborrachó a Amnón para cuando estuviera más alegre por el vino, matarlo. David le dijo a Joab, dejen a Urías en lo peor de la batalla. Absalón le dice a sus siervos, cuando esté más confiado, más relajado, ustedes se acercan y lo matan. Ninguno de los dos lo hizo directamente, pero fueron los autores intelectuales. Absalón da la señal, hermanos. Imagínense la fiesta, imagínense, ahí está una bocina, la música, están esquilando, los hijos del rey platicando, el mayor, todos contentos, un montón de varones, hay dinero, hay gozo. Y Absalón da la señal, los siervos se acercan y matan al hijo mayor. Imagínense que ustedes están ahí. Ahora, nosotros pudiéramos pensar que Amnón se lo merecía por lo que le había hecho a su hermana. Pero nosotros, hermanos, no somos quien para tomar la justicia en nuestras manos. Cuando alguien hace algo que no debió hacer, cuando alguien nos hace algo que no debió hacer, nosotros no somos quien para vengarnos, aunque tengamos la razón, aunque efectivamente el otro nos la haya hecho y tengamos evidencias y pruebas. Tenemos que dejar que Dios sea el que tome la venganza. Fíjense, David adulteró y derramó la sangre inocente de Urías. Amnón abusa de su propia hermana y Absalón asesina a su hermano. ¿Quién de los tres es inocente, hermanos? Ninguno. Ahora, cuando esto pasó, le llega el rumor a David, porque David no estaba ahí,
Y llega uno corriendo y le dice: mataron a todos tus hijos. Y David, hermanos, lo creyó. Primero David pensó que los habían matado a todos. Y yo me pregunto, hermanos, ¿qué clase de hijo era Absalón para que su papá creyera que su hijo había podido hacer tal cosa? Matarlos a todos. En ese momento que David piensa que mataron a todos sus hijos, aparece alguien en escena. ¿Quién creen que es? Jonadab. ¿Quién es Jonadab? El primo, hermanos. El primo llega cuando ya mataron al otro primo por el consejo que él había dado 2 años antes. Y llega y le dice: no haga caso, mi señor, ese rumor, solo mataron a Abnón. Lo que pasa es que Absalón planeó matarlo desde el día que Abnón había forzado a Tamar. Nomás le faltó decir, hermanos: no, hombre, Abnón se pasó con eso que le hizo a Tamar. Abnón se pasó con eso de hacerse el enfermo y que no, quién sabe dónde sacó eso, rey. Si David, hermanos, hubiera hecho algo en su momento para castigar a Abnón, Absalón no hubiera tenido que hacer esto. De manera que gran parte del problema también aquí es no solo del primo, no solo de Abnón, sino del papá. Del papá que no hizo en su momento lo que tenía que hacer con su hijo y lo dejó pasar. Y eso nos trae consecuencias, hermanos, a nosotros como padres. Hasta aquí, hermanos, recuerden que David dijo que el que robó la corderita, ¿se acuerdan? Debía de pagar ¿cuántas veces? 4. Se le murió el hijo que tuvo con Betsabé. 1. 2. Absalón mató a Abnón, cumpliendo la profecía, hermanos, que Dios le había dado de que la espada nunca se iba a apartar de su casa. ¿Por qué no se iba a apartar la espada nunca de su casa? Porque menospreció a Dios, porque menospreció su palabra y porque hizo algo un día que no debió haber hecho, que si bien Dios le perdonó, las consecuencias siguen y siguen y siguen y nunca se acaban hasta que se muere el rey David. Y esto para que nosotros lo consideremos, hermanos, no es para que digamos: uy, a David cómo le fue. Es para que nosotros veamos que pequeñas cosas que a lo mejor tú consideras insignificantes, que haces en lo oculto, que sabes que Dios dijo que no, pero tú dices no pasa nada, y haces cosas que no debes hacer, que la palabra de Dios te dice claramente que no, pero tú las haces. Si te arrepientes, Dios te va a perdonar, pero eso te va a traer consecuencias, y esas consecuencias no las vas a poder quitar nunca. Aunque tu pecado sea perdonado, las consecuencias van a seguir y a seguir atormentándote y demostrándote que a final de cuentas el engaño es un pecado, el pecado es un engaño, es una trampa. Y si caemos en ella, nos vamos a dar cuenta que lo que supuestamente disfrutamos, en lo que supuestamente nos deleitáramos por unos momentos, no tiene comparación con las consecuencias que vamos a tener que enfrentar. Pónganse de pie, hermanos, para hacer una oración. Vamos a despedir el estudio. Para quienes nos escucharon en internet, agradeciéndoles que se suscriban al canal, que nos dejen un comentario, y nos vemos, hermanos, primeramente Dios, en el próximo estudio.